¿Qué tal? Vamos a ver las fracciones. Esto es algo bien complicado porque a ustedes morrillos se les complica, se les dificulta y se vuelven locos cuando ven fracciones y vamos, es una tarugada. Lo primero, déjame decirte que tu calculadora, voy a mostrarte la calculadora aquí. Cualquier calculadora que tengas normal, Casio, de estas bueno, en México cuestan 250 varos, o sea, es lo mismo que comprarte una pizza, ¿no? Este, no sé en otros países, pero deben ser muy, muy baratas. Entonces, necesitas una calculadora Casio muy sencilla, nada elegante. Las calculadoras tienen un botoncito, que es el botón que está aquí, que es este botón, te lo voy a mostrar, deja quito mi dedo. Tiene un ABC, este botón es el que te sirve para meter fracciones. Entonces, si tú quieres sumar 2 más 3, pues lo único que haces es que picas el 2, picas el más, picas el 3, ¿no? Picas el igual. Bueno, está a lo mejor invertida la imagen, pero vaya, es lo mismo. Y te da la respuesta. Pues lo mismo pasa cuando metes una fracción. Si tú quieres meter, en vez de 2 más 3, tú quieres meter un quinto más 2 tercios, pues lo único que tienes que hacer es poner el un quinto, pero para pasarte del numerador al denominador, utilizas el botón. Entonces vas a poner un quinto, pones un botón quinto más 2 botón tercios. Te va a dar la respuesta y ya te da ahí 13 doceavos, 13 quinceavos, ¿no? Entonces, bueno, así es como se utiliza la calculadora. Voy a buscar un emulador que te voy a dejar aquí también para que sepas cómo utilizar la calculadora y no te vuelvas loco con las fracciones. En la clase de hoy vamos a ver generalidades, cómo se llaman y cómo utilizarlas y qué onda con las fracciones, ¿ok? Entonces vamos para allá y ponle mucha atención porque el 90% de los chavos que reprueban mate en toda su prepa es por culpa de las fracciones. Entonces pon atención por favor. Venga, vamos para allá. Las fracciones no tienen mayor inconveniente. El problema está en que como ves los números así, te trastornas, se vuelven locos, se atarugan y hacen puras tonterías. Tengan mucho cuidado, es muy fácil de utilizarlas con tu calculadora. O sea, hoy en pleno 2020, 2021, no necesitas para nada volverte loco con las fracciones porque la verdad es que la calculadora lo hace todo. Pero cuando estás trabajando en álgebra o en cálculo, sí tienes que saber operar el movimiento de las fracciones porque eso no lo puedes meter a la calculadora, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver aquí qué onda con las fracciones. Vamos a poner una fracción cualquiera, voy a poner por ejemplo el 2 quintos, ¿ok? Bueno, lo primero que tienes que saber es que esto es una división, es como si al 2 lo dividieras entre 5, ¿ok? Eso sería, 2 quintos sería eso. Este número de arriba, este de aquí, lo voy a poner en naranjita, bueno, este color ramafufo, esto se llama numerador. Lo voy a anotar con mi letra espantosa, numerador. Aquí está. Este se llama numerador. Y el de abajo se llama denominador. ¿Ok? El 5 está dividiendo al 2. Ten mucho cuidado. El 5 está dividiendo al 2. No te vayas a confundir. El denominador divide al numerador. ¿Vale? Entonces, la onda gráfica es, si yo tuviera un pastel, voy a ponerlo así y luego lo voy a dividir con el negro. Si yo tuviera un pastel, desapareció, qué idiotez. Ahí está, si yo tuviera un pastel, tendría que dividir en 5 partes iguales. Bueno, hay más o menos, ¿no? Es que te es una idea. Válgame Dios, ahí está. 5 partes iguales. Y tendría que tomar 2 de ellas, ¿sale? 2 de ellas. 2 de ellas. Esto sería la representación gráfica. Esto es lo que te enseñó la maestra Lorena en primero de primaria. Cómo funcionaba y qué eran las fracciones, ¿vale? Entonces, ya conoces la representación gráfica, ya conoces la representación matemática. Ya lo único que nos queda es aprender a manejar y operarlas entre ellas. Eso lo vamos a ver en el siguiente video, que vamos a iniciar ya con las operaciones entre fracciones. Mientras tanto, recuerda, numerador, denominador,
esta es la representación matemática, esta es la representación gráfica. ¿Sale? Bien, ahora te voy a enseñar cómo simplificar las fracciones. Está muy sencillo, pero a veces se me complican un poco los chavos. Entonces, fíjate, pon mucha atención. Una fracción se puede simplificar, ya habíamos visto, o sea, bueno, acabamos de ver cómo funciona, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una fracción 6 tercios, tú sabes que el 6 se puede dividir entre 3, ¿no? Entonces 6 entre 3 te da 2. Y así es como simplificas la fracción. O sea, 6 tercios equivalen a 2. ¿Por qué? Porque la simplifiqué. Otra vez, por ejemplo, 8 cuartos también sería 2, ¿no? O por ejemplo, 12 tercios, ¿cuánto es 2 entre 3? 4. Esto es cuando se puede. O sea, hay veces que las fracciones se pueden simplificar a números enteros. Vamos a ver, por ejemplo, hay algunas otras fracciones que no se pueden simplificar a números enteros, pero se pueden simplificar en otras fracciones. Por ejemplo, 2 décimos, por ejemplo, 2 décimos. Cuando yo tengo 2 décimos, 2 entre 10, pues no se puede. Entonces, lo que puedo hacer es ver si los dos tienen o mitad, o tercia, o cuarta, o quinta. ¿Me explico? Pero tienen que ser los dos, mucho cuidado, tienen que ser los dos, tanto el numerador como el denominador. Entonces, yo puedo ver que este tiene mitad y este también tiene mitad, ¿verdad? Entonces, nos quedaría un quinto, porque la mitad de 2 es 1 y la mitad de 10 es 5. Vamos a ver, por ejemplo, el 12 24avos. Bueno, la mitad de 12 es 6, la mitad de 24 es 12. Y todavía tiene otra mitad. La mitad de 6 es 3, la mitad de 12 es 6. Ya no tiene mitad, pero ahora tiene tercia, ¿verdad? La tercia de 3 es 1 y la tercia de 6 es 2. Entonces, 12 24avos es lo mismo que un medio. ¿Te fijaste? Así es como convertimos o como simplificamos fracciones. Voy a hacer un último ejemplo. Esto no tiene mucho chiste, solamente es cosa de practicarlo. Por ejemplo, 5 25avos. Bueno, los dos tienen quinta, y entonces la quinta de 5 es 1, la quinta de 25 es 5. ¿Sale? Vamos a ver, por ejemplo, 14 28avos. Bueno, los dos tienen mitad, la mitad de 14 es 7 y la mitad de 28 es 14. Y luego los dos tienen séptima. ¿Te fijas que los dos tienen séptima? La séptima de 7 es 1 y la séptima de 14 es 2. 14 28avos es lo mismo que un medio. Entonces, tienes que estar muy abusado en si se pueden o no simplificar las fracciones. Porque todos los ejercicios que hagamos de ahora en adelante con fracciones, las respuestas yo te las voy a dar simplificadas. Entonces, a lo mejor tú resuelves bien el ejercicio, pero cuando comparas las respuestas no es lo mismo que a ti te salió. Y eso es porque seguramente no simplificaste. Entonces hay que simplificar, ¿ok? Finalmente, ¿cómo convertir fracciones? De pronto tú te puedes encontrar con la locura esta que todavía hay quienes lo usan, de poner, por ejemplo, 4 enteros, un quinto, ¿no? Entonces, ¿cómo convertir una fracción mixta, esta se llama mixta, a una fracción impropia? Entonces, estas se llaman impropias. Bueno, las impropias son donde el numerador es mayor al denominador. Entonces, ¿cómo convertirlas? Bueno, lo que voy a hacer es, voy a multiplicar este por este. 5 por 4 me va a dar 20. 5 por 4, 20. ¿Ok? Y lo que me sobre, le voy a sumar este. Entonces me va a quedar 21. ¿Estamos? 21. Y abajo voy a poner este mismo denominador. 5. Voy a hacer otro ejemplo. 3 enteros, 2 quintos. Bueno, voy a multiplicar 3 por 5, 15. Más 2, 17, y entonces voy a poner 17 quintos. Voy a hacer otro ejemplo. 6 enteros, 2 octavos. Bueno, 2 octavos no puede ser porque serían un cuarto, ¿no? Ya simplificando. Entonces voy a borrar este octavos de aquí. Voy a borrar este octavos horroroso. Y voy a poner un novenos. Ahí está, novenos. Entonces, 9 por 6... 54 más 2, 56 novenos. ¿Ok? Así de sencillo. Bueno, entonces ya sabes simplificar fracciones, ya conoces todas las generalidades de las fracciones, cómo se simplifican, cuáles son las mixtas, cuáles son las impropias. Estas son las impropias, las que tienen un numerador más grande que un denominador. Esta es impropia, esta es impropia. Y hay unas que se llaman propias,
que son las que el numerador es más pequeño que el denominador. Estas se llaman propias. Esta es una propia, 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 porque el numerador es más pequeño que el denominador, ¿te fijas? Y estas son impropias porque el numerador es más grande que el denominador. Bueno, dicho esto, terminamos con fracciones. Vamos a hacer operaciones con ellas y vas a aprender un montón. Venga, hazlas con mucho cuidado, pon mucha atención a las operaciones, ¿sale? Chao.